Bueno, este trabajo que se llama Más allá del asado, guía práctica sobre la cadena bovina, es justamente un intento de traducir las principales preguntas que hay sobre la cadena bovina o que la gente puede tener o que los periodistas no especializados pueden tener sobre la cadena bovina y tratar de responderlas de manera fácil y concreta, ¿no? Y está dividido en las principales, si querés, primero desde un punto de vista de cadena, lo que es la producción, lo que es el consumo, la exportación y después cuestiones transversales como el ambiente, el bienestar animal y el impacto de la cadena en términos económicos, en términos de empleo y en términos de actividad económica. Entonces trata de ir, son básicamente 29 preguntas frecuentes con un resumen que resume las 10 que nos parecieron de mayor interés. Muchos de los temas que a diario se discuten de la cadena bovina, por eso también parte del foco está puesto, por ejemplo, en los precios, en el consumo, en la exportación, que son los temas que por ahí suelen dominar un poquito más la agenda pública. Y en ese marco se trata de una publicación impresa, pero a la que también se puede acceder por un QR online y como bien vos decís, aborda temáticas, a ver, ayúdame, que tienen que ver con el consumo, pero también con, por lo que estuvimos mirando, ¿por qué es más caro hacer, entre comillas, o producir carne vacuna, poner un bife en la mesa que poner una alita de pollo? Bueno, justamente esta es una de las preguntas para tratar de responder la pregunta ¿por qué la carne vacuna es más cara que el cerdo y el pollo? Que es algo que todos sabemos, todos vemos, que por ahí no necesariamente es tan evidente, ¿no? Y esto tiene una razón casi natural, ¿no? Para producir un kilo vivo de vaca se necesitan 7 kilos de alimento. Para producir un kilo de cerdo se necesitan 3 kilos de alimento. Y para producir un kilo de pollo se necesitan 2 kilos de alimento. Entonces, se necesita muchísimo más alimento para producir un kilo de carne vacuna que un kilo de cerdo o de pollo. Y también es así con el tiempo. Para llegar a la faena se necesitan 30 meses en el caso de la producción bovina, entre que ese ternero nace, engorda y está listo para la faena. Obviamente esto va a variar de acuerdo a los distintos sistemas productivos, pero en el caso del cerdo bajas de 30 meses a 6 meses. Y en el caso del pollo son menos de 2 meses, incluso en los sistemas más eficientes 45 días para producir ese kilo de carne. Entonces se necesita no solo mucho más alimento, sino mucho más tiempo para producir carne vacuna que carne de cerdo y pollo, y también por eso el cerdo también suele ser más caro que el pollo, porque si bien a varios escalones más abajo que la carne vacuna, también se necesita mucho más. Y acá un dato interesante que mucha gente puede no llegar a saber. Una vaca, con los indicadores productivos que tenemos en Argentina, produce 0,70 terneros por año. Es decir, una vaca produce menos de un ternero por año, o es capaz de producir menos de un ternero por año. En cambio, una cerda madre puede producir 30 capones por año, incluso más en algunos sistemas muy eficientes. Y una gallina puede producir 150 pollitos por año. Entonces, esta combinación de la cantidad de alimento, la cantidad de tiempo y la eficiencia reproductiva, si se quiere, de cada una de las especies, tiene mucho que ver con el costo que tiene después para llegar a la góndola y por qué los consumidores tenemos que pagar más por uno que por otro. Y si un consumidor cualquiera se acercara a la publicación y te preguntara, ¿por qué se encarece a veces la carne? ¿Por qué me dicen que hay tantos eslabones? Y va del productor al carnicero. No te entendí bien, discúlpame, No, perdón, se escucha medio digo, lejos. muchos piensan que la producción de carne vacuna va del ganadero al carnicero, pero la cadena es mucho más amplia. ¿También tengo esa respuesta? Exactamente, es una cadena muy compleja. Te diría que si nos quedamos en el agro, es una de las cadenas más complejas que existen, porque vos tenés en un extremo la genética, tenés una cabaña que produce la genética, después tenés un productor que es el criador, que es básicamente el que tiene las vacas que producen los terneros. Muchas veces ese productor hace un ciclo completo, pero muchas veces vende ese ternero, que se le suele llamar invernada. Bueno, muchas de estas cosas también están explicadas.
se la suelen vender a un invernador o a un feedlot, a ese ternero. Entonces un ternero o va a un campo para recriarse y después producir un novillo pesado, o va a un feedlot para engordar y vender en el mercado interno como un animal liviano. Y después eso va al frigorífico. Muchas veces interviene un matarife, que es como un mayorista de carne, por decirlo de alguna manera, y finalmente la carnicería o supermercado. Entonces, realmente interviene muchos actores. Ahí en medio también están los consignatarios que se encargan de comercializar la hacienda en pie, de conectar a los productores con otros productores, con feedlots, con frigoríficos. Entonces, realmente es una cadena muy compleja, con muchos actores y que también es muy diversa regionalmente. Digamos, los sistemas productivos varían mucho de acuerdo a las regiones del país. Hay regiones en las que se hace mayormente cría porque los campos no son tan buenos y no se puede producir tanta pastura, tanto forraje para después engordarlos. Entonces esos animales viajan a la zona más de la pampa húmeda, donde hay maíz, donde hay forraje, y ahí se recrían o ahí se engordan, y después viajan a principalmente las zonas urbanas, que generalmente los frigoríficos más grandes están cerca de los centros de consumo. Entonces, bueno, es toda esa dinámica que es donde tenemos una cadena muy compleja que emplea a más de 400.000 personas. Esto también es uno de los puntos que se resaltan en una de las preguntas para mostrarlo. 489.000 puestos de trabajo genera la cadena, esto de acuerdo a datos de FADA, en todo ese proceso productivo que recién acabamos de mencionar. Debo decir, David, que nos informaron que este trabajo intenta llegar más allá del ciudadano común, a los decisores, a la dirigencia política, a los legisladores nacionales, justamente para que antes de tomar cualquier decisión o votar en favor o en contrario de cualquier normativa que tenga que ver con la cadena de las carnes, puedan estar informados. ¿Es correcto? Exactamente. Esto principalmente tiene como objetivo el público no especializado, digamos. La gente que por no estar en tema, que por no ser especialista, por no estar metido en la cadena, no conoce mucho la cadena y la conoce como la conocemos el promedio de los argentinos, porque nos gusta comer carne, ¿no? Entonces, y vivimos en un país muy ganadero, entonces alguna cosa siempre escuchamos. Entonces, está destinado a ese público. Ese público pueden ser tranquilamente decisores políticos, pueden ser formadores de opinión, o puede ser el público en general, ¿no? Que muchas veces escucha la palabra destete y no sabe muy bien a qué se refiere, o invernada, o empieza a escuchar de las razas y no sabe por qué hay distintas razas y cuál es la diferencia entre una y otra. Bueno, todo eso de manera muy resumida, porque necesitaríamos un documento para cada una de las cosas Claro. que te acabo de mencionar, que de manera muy resumida está tratando de aclarar todos esos procesos. David, Después, bueno, forma sí. parte, disculpame, de un No, por esfuerzo un favor. poco más grande de las distintas instituciones del agro, entre la cual vale la pena mencionar los lineamientos estratégicos de la cadena bovina que publicó la Mesa de Carnes, también con el apoyo de Única el año pasado, donde eso sí está mucho más dirigido a los decisores políticos, donde la cadena se hicieron cerca de 60 entrevistas entre los referentes de la cadena, y eso se ordenó en unos lineamientos estratégicos que listan casi 50 y pico de medidas y herramientas, algunas que tienen que tomar los propios privados o organizarse los propios privados, otros del Estado Nacional, otros de estados provinciales, para potenciar y modernizar la cadena. Entonces, esa sí es una herramienta previa que hizo la cadena hace menos de un año, que trata de ordenar qué necesita la cadena para potenciarse y sí está orientado a los decisores políticos. Efectivamente, nosotros lo contamos aquí y estuvimos presentes en el momento en que estos lineamientos se hicieron públicos en lo que era la Comisión de Agricultura y Ganadería. Digo, era porque era la conformación anterior, por supuesto, la comisión continua del Congreso Nacional, en ese caso de la Cámara de Diputados. Debemos decir también que Ernesto Tito Lowenstein, vicepresidente de Única, en su rol de empresario, ha sido un poco el mecenas de la publicación en términos de que pueda ser plasmada en el papel. Pero dicho esto, David Miazo, queremos, y te pido disculpas porque no estaba pautado, que te iba a preguntar esto, hacerte una consulta que tiene que ver con la actualidad extrema. Hace 50 minutos, Toto Caputo,
como tuitea él mismo, el ministro de Economía, señaló el presidente Javier Milei anunciando en este momento, hace poco menos de una hora, que se cierra la última canilla de emisión monetaria. A partir de ahora, la cantidad de dinero queda igual o se reduce si el Banco Central vendiera dólares en el MULC, es decir, si el Banco Central comprara, dice el ministro de Economía, comprara dólares en el MULC, la emisión de pesos equivalentes será esterilizada con la venta de dólares. ¿Me lo traducís? Bueno, básicamente teníamos claro que uno de los principales problemas de Argentina es la debilidad del peso, ¿no? Que se traduce, como el peso cae el valor del peso, se traduce en que los precios suben, en inflación, porque cada vez necesitas más pesos para comprar los mismos productos, o en la suba del dólar, porque en realidad lo que vale menos es el peso, necesitas más pesos para comprar los mismos dólares. Como se entiende, y el presidente es el principal defensor del concepto, de que el problema central es la cantidad de pesos en la economía. Entonces, lo primero que hizo el gobierno fue cortar la canilla de emisión para financiar el tesoro. Bueno, dijeron, no vamos a tener más déficit, entonces no vamos a necesitar que el Banco Central emita pesos para financiar el déficit. Lo cumplió. La segunda canilla es, bueno, el Banco Central necesita emitir pesos para pagar los intereses de lo que fueron las LEVAX, las LELIX y los pases en última instancia, que son los famosos pasivos remunerados, que era una forma de tratar de contener todos los pesos que había impreso, tratar de contenerlos. Por eso el Banco Central tenía que pagar un interés. Y eso fue un poco lo que se vino haciendo los últimos meses, de que el Tesoro, el gobierno, fuera tomando parte de esos pesos con deuda y se los sacara a esa deuda al Banco Central, y lo que se anunció hace cerca de 2 semanas, estas letras fiscales de liquidez, que es la forma final que van a tener estos pasivos remunerados del Banco Central. O sea, el Banco Central no va a tener que pagar más intereses por todos esos pesos, lo va a tener que pagar el Tesoro con superávit. Entonces esa era la segunda canilla. Y la tercera canilla de emisión es que el Banco Central compró durante el primer semestre, durante el segundo semestre no lo iba a hacer, dólares en el mercado oficial. O sea, entre lo que se exporta y lo que se importa, si queda un saldo, para simplificarlo, el Banco Central lo compra al dólar oficial, digamos, ¿no? Y por eso emite pesos. Y durante el primer semestre emitió muchos pesos porque recompuso las reservas netas, que eran negativas en 11.000 millones de dólares cuando entró el gobierno, y ya son positivas en 1.000 millones de dólares. Entonces el Banco Central emitió muchos pesos para poder comprar esos dólares. Lo que ahora dijo Milei fue, y aclaró Caputo, fue, bueno, el Banco Central, todos los pesos que emita para comprar esos dólares, después se va a dar vuelta y va a vender parte de esos dólares en el contado con liquidación para absorber esos pesos que emitió. Entonces no va a volver a emitir pesos para comprar dólares. Esto te diría que es muy positivo desde la perspectiva de la estabilidad del valor de la moneda, de la inflación y de las perspectivas para la brecha cambiaria. En ese sentido deberían traer resultados positivos, aunque empieza a generar una duda. Bueno, hoy una de las principales dudas y que afecta a que el programa sea exitoso es la capacidad del gobierno y el Estado argentino para pagar la deuda. Por eso los bonos argentinos son de los que más rinden en el mundo. O sea, tiene una tasa de retorno de casi el 30%. ¿Por qué? Porque nadie confía o hay poca confianza en que el gobierno va a poder pagar. Y esto es un mensaje en ese sentido no tan positivo, porque se empiezan a generar dudas, bueno, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar los bonos, los vencimientos de bonos, para pagar al FMI, que ponerle que lo del FMI se pueda rolear, lo del Banco Mundial se pueda rolear, digamos, que te lo presten de vuelta y lo paguen más adelante? Pero bueno, los bonos con los privados, que es una de las grandes dudas. Esto le mete un poquito más de interrogantes, porque básicamente el Banco Central te está diciendo, y muchos dólares más no voy a juntar, porque los dólares que vaya juntando los voy a ir vendiendo para no emitir pesos. Entonces, de nuevo, para cerrarte, positivo para la brecha cambiaria, positivo para la estabilización de la inflación, negativo en principio para los bonos,
y para la sostenibilidad del programa mirando hacia 2025 y 2026.